Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Rosa Isela Quispe Laime. Mi nombre es Silvana Huiza Linaja. Nosotros vamos a desarrollar el tema de la época de los liberales y republicanos, la era del estaño y la época de oro de la educación de 1900 a 1931. Mi persona va a explicar la época de los republicanos. Y mi persona va a explicar sobre los liberales. En la época de los liberales, los presidentes del periodo fueron José Manuel Pando, Ismael Montes, Eliodoro Villazón y José Gutiérrez Guerra. Uno de los más destacados fue José Manuel Pando, que en su gobierno se firmó el Tratado de Petrópolis, el Tratado de Paz y Amistad definitivo en 1904, después de la Guerra del Acre con Brasil, donde Bolivia sufre una gran pérdida territorial a cambio de 2 millones de libras esterlinas y también donde obtiene la promesa de la construcción de los ferrocarriles. En cuanto a la economía, la exportación de la goma fue fundamental para la incrementación económica del país. Podemos mencionar también a Nicolás Suárez, que fue uno de los grandes industriales de Bolivia, que se dedicó a la exportación cauchera e hicieron de Cacho La Esperanza el núcleo más importante de la producción gomera, convirtiéndose en la familia más rica. En lo social, en esta época podemos mencionar también que en 1903 llegó el primer automóvil a La Paz, Bolivia, importado por Arturo Posnansky. En cuanto a la educación, una de las primeras medidas de José Manuel Pando fue valorar el carácter teórico de los programas de estudio y alejamiento de la realidad cotidiana. Un programa de estudio permite organizar y detallar los procesos pedagógicos. Un programa brinda orientación al docente con respecto a las materias que debe impartir y la forma en que debe desarrollar las actividades de enseñanza. ¿Y por qué alejamiento de la realidad cotidiana? Porque debido a que las materias correspondían a la formación teórica de los estudiantes. En el gobierno de Ismael Montes se firmó el Tratado de Paz y Amistad con Chile, después de la Guerra del Pacífico, el 20 de octubre de 1904. Las 4 poblaciones que perdimos fueron Antofagasta, Tocopilla, Mejillones y Cobija, lo cual estas pérdidas convirtieron a Bolivia en un país mediterráneo. La economía del país después de la Guerra del Acre y Pacífico, Bolivia logró reunir 3.700.000 millones de libras esterlinas y también los liberales se vieron beneficiados en cuanto a las exportaciones gomeras y la construcción de los ferrocarriles. Se concluyeron la ruta de Cochabamba a Chimoré y el inicio de caminos de Santa Cruz a Puerto Suárez. El presidente Ismael Montes se desempeñó en mejorar el sistema educativo. Llevó una misión a Europa del educador Daniel Sánchez Bustamante. También logró ganar becas para estudiantes bolivianos en el exterior. También logró la contratación de la misión belga, encabezado por el pedagogo Roma, y también fundó la Escuela de Maestros en Sucre el 6 de junio de 1909. Y esta institución fue la primera en formar maestros de manera especializada y esta trajo un crecimiento espectacular en cuanto al crecimiento de maestros como también de alumnos. El gobierno de José Gutiérrez Guerra vivió una angustia por la oposición de los republicanos, los cuales se organizaron para el golpe de Estado el 12 de julio de 1920. A la cabeza de Bautista Saavedra, los republicanos tomaron el poder. En cuanto a la economía, el surgimiento del estaño fue oportuno para la economía de Bolivia. Y también simboliza un cambio el descubrimiento de la beta, la salvadora de Patiño. El crecimiento del estaño fue providencial para el incremento de precios y demanda internacional.
El presidente José Gutiérrez Guerra fue el primer presidente liberal que encaró la educación de los indígenas. El esfuerzo que hacían los anteriores gobiernos para mejorar el sistema educativo no era de beneficio para los indígenas, y también hizo programas de educación indigenal y además intentó crear una estructura educativa en 3 niveles: la elemental, trabajo y normal. La elemental consistía en la educación básica, la enseñanza primaria, y el trabajo, la educación agrícola, y la normal, para la formación de indígenas para ser maestros. Y también se abarcó en espacios educativos como el inicio de la pedagogía especial para personas con discapacidad. Liberal, en 1809, fines del siglo XIX, Bolivia plantea a los gobiernos liberales de entonces la necesidad de democratizar y modernizar la educación para permitir la formación de mano de obra calificada y capacitación de los técnicos requeridos por la industria capitalista. La educación seguía siendo discriminatoria. Solo algunos podían educarse en la educación formal, mientras la mayoría no lograba el acceso a la educación. En 1899, Revolución Federal, la corriente liberal triunfante desarrolló una ideología de progreso imitando los modelos pedagógicos de Europa, tomando al indígena como un sujeto portador de vicios y defectos, y que no era agente de progreso y desarrollo del país. Simón Bolívar percibió que la educación era un cimiento fundamental para la nueva república. La Convención Nacional de 1851 introdujo el derecho a la instrucción para todos los ciudadanos y colocó la enseñanza libre bajo vigilancia del Estado y la instrucción primaria gratuita. Y para la formación de maestros se inauguró la Normal en Sucre el 6 de junio de 1909 y se tomó como director al doctor George Ruma Tamayo. Declara crear una pedagogía nacional a la medida de nuestras fuerzas y de acuerdo a nuestras costumbres. Franz Tamayo diciendo también que el indio es el verdadero depositario de la energía nacional. La época de los republicanos de 1920 a 1931. Los presidentes de esta época fueron Bautista Saavedra Mallea, Felipe II Guzmán, Hernando Siles Reyes y Carlos Blanco Galindo. El más sobresaliente de esta época fue Bautista Saavedra Mallea, quien fundó la época republicana en 1915. Él entró por un golpe de Estado que causó una gran crisis en el país, una crisis en el mercado minero, y fue así como Bautista Saavedra se separó completamente de los liberales. En cuanto a la situación económica de la presidencia de Bautista Saavedra, se estableció una jornada laboral de 8 horas, quien el mismo presidente modernizó al país con ferrocarriles mineros y con la electricidad. En cuanto a lo social, se creó un instituto de reformas sociales, estableció una ley social sobre las leyes civiles, la ley para la familia y para el matrimonio. En cuanto a la situación educativa del presidente Bautista Saavedra, emitió un decreto supremo para festejar a la creación del Normal de Maestros el 6 de junio de 1909. También promulgó un decreto el 20 de diciembre de 1923, creando la Escuela de Policías, que no llegó a funcionar. Es interesante hablar de educación. El intento de la reforma de Ricardo Jaime Freire, ministro del ramo, que planteaba la necesidad de una educación teórica y práctica para las escuelas, que todo niño saldría de la primaria sabiendo un oficio y un joven saldría de la secundaria sabiendo una profesión. La
la época republicana consideramos también al presidente Hernando Siles Reyes. Situación política. Los liberales vuelven al poder, asume la presidencia Hernando Siles. Durante su gobierno, el conflicto de las regiones del Chaco con Paraguay creció y se registraron los primeros conflictos entre ambos países hacia 1928. Luego de la captura de Fortín Vanguardia en el ejército paraguayo, Siles intentó resolver de manera pacífica, pero esto no se dio durante su mandato, aunque con esta desembarcaría años más tarde la Guerra del Chaco. En cuanto a la situación económica, la gran crisis económica provoca la caída de Siles. Tras la Primera Guerra Mundial, la industria del estaño recupera en 1929. Se alcanzó el máximo volumen de producción, pero debido a la crisis económica a partir de 1929, los precios comenzaron a descender con rapidez. Hacia 1930 se manifestaron una grave crisis en el sector. Los liberales vuelven al poder. Con la presidencia de Hernando Siles en 1926 son destituidos y toma el poder una junta militar en 1930. La situación social, la misma fue regulación del sector bancario a través de la Ley General de Bancos. También se conoce la primera transmisión en Bolivia de la radio Illimani, que esto nos lleva un poco más allá a Bolivia en avance de la comunicación. En cuanto a la educación, Hernando Siles produjo una generación de intelectual, los considera reforma universitaria, como un claro antecedente de diario del MNR. Va a estar liderizada por don Bautista Saavedra Mallea, quien va a derrocar a José Luis Gutiérrez Guerra. Recuerden que José Luis Gutiérrez Guerra había ya implementado una demanda a la Liga de las Naciones o a la Sociedad de las Naciones con relación al problema marítimo, ¿no? Teniendo como fundamento muy importante los 14 puntos Wilson, ¿no? Que en la anterior clase habíamos desarrollado. Entonces, iniciamos una nueva etapa de gobiernos, en este caso republicanos, que de alguna manera van a darle sentido a la política en nuestro país.